en defensa de la tradición. Las innovaciones del neomodernismo. Por contraste con el modernismo católico, el neomodernismo ejerce una enorme influencia sobre la vida de la Iglesia, en especial gracias a la controversia que se suscitó alrededor de Teilhard. En él se reconoce a un científico que, además, es sacerdote y jesuita, que niega la creación y explica todo el dogma por la evolución biológica de la materia según los principios darwinianos. Esta popularidad del sistema neomodernista se debe a que sus promotores son hábiles en ocultar sus huellas y consiguen propagar insensiblemente el mismo veneno modernista, usando como pretexto a los padres de la Iglesia y a Santo Tomás de Aquino. Además, la filosofía del momento, el existencialismo, a pesar de sus deficiencias, tuvo el mérito de acabar con el idealismo exagerado. Ofrece una concepción del mundo menos artificial y por eso mismo más humana, aun cuando al hacerlo caiga en el absurdo y lo irracional. Sin embargo, aunque el avance de las nuevas doctrinas es en parte de orden cuantitativo, es sobre todo cualitativo. El gran progreso neomodernista se debe a la claridad de los principios que son llevados hasta sus últimas consecuencias. Comparar el neomodernismo con las épocas precedentes de los modernismos protestante y católico es contemplar una obra magistral a plena luz después de haber visto sus bocetos en la sombra. Aunque el protestantismo era atrevido en sus ideas y el modernismo adoptaba perfectamente sus principios, dichas doctrinas no tenían aún toda la cohesión y estructura que ofrece a nuestros ojos el sistema de entreguerras. Sobre todo, no se habían enunciado clara y abiertamente sus principios conductores. Esos principios ya han sido señalados. Es el cogito volo est de los existencialistas, que termina por negar las esencias de las cosas, porque el ser precede a la esencia y establece como principio supremo la libertad creadora y absurda, el instante presente creador. Es también el principio dialéctico de Hegel, según el cual lo infinito se vierte en lo finito para convertirse en lo infinito consciente. Así pues, en la diversidad de las disciplinas, volvemos a encontrar un elemento predominante común que contrasta con las generaciones modernistas precedentes. Los protestantes se ocupaban activamente de la crítica pura, profundamente ignorantista. Los modernistas ponderaban mucho más el desarrollo vital radicalmente evolucionista. Por su parte, los neomodernistas, en todos los campos, ponen principalmente el acento en la conciencia como único principio de conocimiento. Es el conocimiento fundamentalmente egologista, la introspección profunda y oscura del yo, considerado como el alfa y el omega de todo lo que es y se mueve. Es el conocimiento replegado sobre sí mismo y cerrado a los seres. Es el egologismo más completo que, por su tendencia natural, lleva directamente al narcisismo y a la egolatría, a la adoración de sí mismo. Ahora bien, ese punto de vista es, entre todos, el más diametralmente opuesto al realismo abierto al ser. El ignorantismo es simplemente negativo y no puede constituir el fondo de la anticultura.
el aspecto revolucionista es el que produce los frutos, pero él mismo solo existe porque se funda en la conciencia ecologista en constante evolución. Por eso, el neomodernismo parece alcanzar su perfección característica en la combinación Hegel-Heidegger-Rahner. Podremos esclarecerlo tal vez, ya que el lenguaje estereotipado de nuestros autores es oscuro a más no poder, pero difícilmente podremos mejorarlo. De hecho, desde hace 40 años, las cabezas pensantes no hacen más que machacar la teología de Rahner apenas disfrazada. Pero paradójicamente, a ese respecto negativo del hombre replegado sobre sí mismo y forjando su propia verdad, se le suma una amplitud de espíritu hacia todos los sistemas de pensamiento. Se es sensible a las creaciones más contradictorias. Cada cual es un pequeño planeta en órbita que gira alrededor de sí mismo y no se preocupa lo más mínimo por encontrar un centro de gravedad exterior y común a todos. Heidegger se propone llevar a cabo la simbiosis entre la conciencia y su objeto para poder superar la oposición entre el realismo dogmático y el idealismo subjetivo. Bajo el gran árbol de la exégesis espiritual patrística hay una pequeña rama para cada uno, tanto para el dogmatismo bíblico como para la crítica radical. Dentro del panteón que es la Iglesia sinárquica universal, hay un nicho para todos los dioses, incluso para Jesucristo. En la religión del hombre, por el hombre y para el hombre, todos encuentran un refugio, sin distinción de credo ni de revelación, pues todos los individuos son cristianos sin saberlo. En ninguna parte el modernismo ha logrado elaborar una síntesis a la vez tan lógica con sus principios básicos y tan ventajosa para todos. ¿Evolución o revolución ante la cultura cristiana? El neomodernismo es, en lo esencial, la reviviscencia del modernismo salido del catolicismo o del protestantismo, lo que justifica el nombre común que le hemos dado. Desde entonces es evidente que, en la línea de los dos modernismos anteriores, el neomodernismo se presenta como la antítesis del catolicismo. No será difícil mostrar ahí también la incompatibilidad radical de los principios que sostienen el edificio de la nueva herejía. Y es que dan una definición de la verdad que destruye la razón y que está abierta a la contradicción y que proyecta una visión ecuménica revolucionaria. Los existencialistas destruyen la razón, ya que niegan que las cosas tengan en sí mismas cierta naturaleza y luego porque pretenden que conocer es informar el objeto, o mejor dicho, deformarlo, cuando la verdad es lo contrario. Sartre expresa su gratitud hacia Kant, comillas. El pensamiento moderno ha hecho un progreso considerable al reducir lo existente a la serie de apariencias que lo manifiestan. El ser de lo existente es precisamente lo que aparece. Nuestra teoría del fenómeno ha reemplazado la realidad de la cosa por la objetividad del fenómeno. Para Heidegger, la conciencia humana es la que transforma las cosas en bruto para darles un sentido. Así, la facultad propia del hombre es la libertad entendida como un instinto espontáneo y racional, absurdo más allá de todas las razones. Esa postura no solo es agnóstica, sino también absurda. Semejante teoría del absurdo, ¿cómo puede reclamar el título de filosofía? Rahner no profesa otra cosa.
comillas, la facultad de pensar la cosa conocida y el conocimiento son una misma cosa. El ser en sí es el ser conocido. Lo conocido es siempre el ser del cognoscente. Para él, el gran problema no es hacer el puente con la realidad, sino poder distinguir al sujeto conocedor del objeto conocido. Nuestro filósofo cierra el círculo egologista con el cogito volo. Para todos los existencialistas, la verdad se define como el capricho de la voluntad, ciega y absurda. ¿Cuáles son las características de esta verdad? Como no hay esencia, los seres carecen de identidad y de permanencia y no pueden tener profundidad para salir del momento presente y del flujo perpetuo del mundo. Esto también vale para Dios. El ser, tal como lo imaginaba Platón, Moisés o la Iglesia, ese ser sustancia, ser inmovilidad, ser identidad, ha sido superado. Ahora se lo reconoce como cambio, y cambio con mayúscula. En materia escrituraria, de Lubac acepta el pluralismo del sentido de los términos bíblicos, dejando abierta la posibilidad de los dobles sentidos. Es el equivalente del concepto de tradición viva y de las interpretaciones enriquecedoras en el espíritu, tanto más fructíferas cuanto más cargado está el texto de los sentidos más variados. Rahner presenta la visión global de una verdad evolutiva según la cual todo, desde la materia hasta Dios, está sometido a la ley del cambio. El absoluto hegeliano es lo infinito que se hace finito al mismo tiempo que lo finito supera sus límites para convertirse en el absoluto infinito. Eso quiere decir que lo inmutable cambia para tomar conciencia de sí mismo y perfeccionarse de este modo. No cabe preguntarse si Rahner cree aún que pueda existir una sola verdad eterna e inmutable. En materia de unidad, el ecumenismo rahneriano es universal y unívoco. Como Dios es todopoderoso y quiere salvar a todos los hombres, salva efectivamente a todos los hombres. La mera toma de conciencia de la grandeza de Dios produce la salvación ipso facto. Todo hombre es un cristiano anónimo, aunque rechace explícitamente todo vínculo con la Iglesia visible y jerárquica. Fuera de la Iglesia hay salvación entonces. El reino de Dios en la tierra es la humanidad entera, de manera que todos se salvan, y si el infierno existe, está vacío. El pueblo de Dios no es la Iglesia gueto, es la Iglesia amplia que subsiste en la Iglesia católica, pero no se reduce solo a ella. Esa tesis de la salvación universal conduce directamente a una pastoral que paraliza todo el esfuerzo misionero, que desde ese momento se vuelve superfluo. ¿Para qué cruzar los mares y derramar la propia sangre con el fin de hacer explícito lo que los hombres ya tienen implícitamente, la salvación eterna asegurada? Por eso, Congar explica que hoy en día nadie puede pretender, para justificar las misiones, que haya que salvar a las almas del infierno. El neomodernismo, fundado en el conocimiento egologista, fruto del libre examen de Lutero, rescatado por los protestantes bajo el signo de la crítica pura y por los modernistas católicos en nombre del desarrollo vital, es la disolución de todo pensamiento. Sigue siendo el mismo sistema de pensamiento que, despreciando el ser y los hechos históricos, lo hace girar todo alrededor de la conciencia humana, porque ella sola es la fuente del ser, de la verdad, de la revelación y de la divinidad
en lo más recóndito del hombre. Sigue siendo el mismo sistema de pensamiento ignorantista, egologista y revolucionista que corta por la base el trípode de la cultura cristiana: el ser, Jesucristo y Dios. Sigue siendo la corriente intelectual que adopta una filosofía sin ser, una revelación sin Cristo histórico, para concluir en una teología sin Dios. El modernismo, en su última fase, es históricamente el paraíso nirvanista filosófico y religioso más perfecto que jamás hayan podido inventar los no budistas. Por eso, el cardenal Siri emite un juicio severo sobre la obra de su cabecilla Rahner. Comillas: cuando se obra, se piensa y se habla para asentar postulados tales como el de la identidad de esencia de Dios y del hombre, que invierten la doctrina procedente de la revelación, que no se sigue el camino de la verdad sino del error. Ahí es donde se llega, por partir de un concepto referente a un gran misterio como es el misterio de lo sobrenatural, artificialmente presentado como formando parte de la doctrina de la Iglesia. Se ponen insensiblemente en duda y se pulverizan todos los principios, todos los criterios y todos los fundamentos de la fe. La autoridad ante el neomodernismo. Es esclarecedor y tranquilizador ver que, ante el mismo mal modernista, los dos Píos, Pío XII, después de San Pío X, entablan una lucha sin piedad contra los mismos principios y la misma doctrina. La segunda crisis modernista ofrece la ocasión de reafirmar los principios fundamentales del cristianismo y demostrar cómo quedan radicalmente socavados por los principios modernistas. El Papa Pío XII fustiga una por una las posturas filosóficas, exegéticas y teológicas sostenidas por los artífices del error y les opone la enseñanza constante e inmutable de la Iglesia, reafirmada por San Pío X y fundada en la misma filosofía realista y en la misma revelación histórica. Así, Pío XII, aunque deje abiertas las cuestiones aún debatidas en exégesis, no acepta ni una pizca de la teoría del mito del Evangelio o del Génesis. No hay nada que discutir con una filosofía que se vanagloria de su ignorantismo y de su carácter absurdo. No hay nada que salvar en una teología que hace brotar todos los dogmas de la conciencia humana. Para contrarrestar la influencia de los hombres infiltrados en el campo teológico, se tomaron medidas disciplinarias, sobre todo porque, a juicio del Papa, la situación ponía en riesgo la misma supervivencia de la Iglesia. Con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido desde entonces, podemos lamentar quizá que las medidas no hayan sido tan severas como las que había tomado San Pío X, pero ¿no es cierto que los hombres de Iglesia ya se habían insubordinado contra Roma? Tal vez se pueda pensar que no se habían expuesto suficientemente los fundamentos irracionales del neomodernismo, pero eso pudo deberse a que aún no había salido a la luz la brillante síntesis de Rahner. Al igual que su predecesor, Pío XII no toma una postura de defensa ni de diálogo con el mal, porque cuando el cáncer ataca los fundamentos mismos de la Iglesia de Cristo, no hay que transigir ni parlamentar. No puede haber ninguna tentativa ecuménica con el clan modernista, ningún compromiso con el traidor oculto en el propio campo. Su encíclica Humani Generis retumba en verdad como un nuevo sílabus de errores
condenados por segunda vez, por las mismas razones y con los mismos argumentos. La divina providencia quería confirmar que el modernismo, aun cuando se haya propagado posteriormente desde las más altas esferas de la Iglesia, es una herejía cancerígena, doblemente abucheada, execrada y condenada para siempre por la única Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica, apostólica y romana. A partir de nuestro próximo capítulo, comenzamos a conocer los pormenores de algo que ya podemos visualizar: el modernismo triunfante. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.